¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos otra vez con ustedes, Coltem, Química Contigo, para abordar en uno de los temas que es parte de nuestra filosofía, es parte de nuestro nombre, parte de nuestras actividades, los tensoactivos. La semana pasada, perdón, hace 2 semanas, la última sesión que tuvimos compartiendo con ustedes, hablamos sobre los sistemas dispersos, sobre los coloides, que es parte de nuestro nombre, Coloides y Tensoactivos de México. En este caso hablaremos un poco más sobre qué son los tensoactivos. Los abordamos de una manera muy superficial, quizás hace 2 semanas. El día de hoy hablaremos más sobre qué son los tensoactivos, en dónde se ocupan y por qué, porque es parte de nuestra razón de ser. Aquí en Coltem, en Química Contigo, nos dedicamos a tratar de transmitir los conceptos fundamentales para que ustedes no solamente puedan formular, sino puedan mejorar una fórmula. No basta con mezclar ingredientes para tener un producto listo. Hay que darle los principios fundamentales tanto al productor como al consumidor para que tengamos un mercado mucho más eficiente. Los productos de limpieza, los productos agroquímicos, todas formulaciones en varias industrias, se deben o son coloides, ¿no? Y hay muchísima academia detrás, muchísima ciencia. Nosotros, aquí en Coltem, Química Contigo, lo que tratamos es de compartir, de hacer este camino, de recorrer todo lo que se ha transitado en años, siglos de investigación con ustedes. No pretendemos ser un faro, pero pretendemos ser alguien que pueda acompañar, alguien con los que ustedes pueden consultar. Y bien, el día de hoy hablaremos sobre el maravilloso mundo de los tensoactivos. Así nosotros le llamamos, creemos que es algo muy importante desde un punto de vista económico, desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista académico. Los tensoactivos casi al día, por salud, deberíamos de tratarlos 3 veces al día. Es lo mínimo que ustedes van a estar encontrando los tensoactivos. Ya hemos hablado de ellos. Hay algunos que se encuentran en los dentríficos. Entonces, por salud, mínimo 3 veces al día estamos en contacto con un dentrífico, con un tensoactivo. Mínimo. Más allá de la respiración, que también ya hemos comentado, se debe o es gracias a un tensoactivo y sin duda mil de otras aplicaciones en las que estamos en contacto día a día, mes tras mes, año tras año, en contacto con un tensoactivo. Entonces, el mundo es prácticamente el mundo de los tensoactivos, ¿no? Para nosotros. Por eso es este maravilloso mundo de los tensoactivos es de lo que hablaremos el día de hoy. El tensoactivo más común, el tensoactivo más viejo quizá, hay registros en Sumeria y Babilonia, donde se encuentra ya que la gente lo producía para tener un producto de limpieza, es el jabón, ¿no? Este material que nos permite limpiarnos a nosotros mismos, limpiar otros materiales, es quizás el tensoactivo más viejo que conoce la civilización. ¿De acuerdo? Este tensoactivo se encontraba cerca de hogueras donde se había cocinado carne y precisamente es el que ocupa por primera vez el hombre en su formación, ¿no? Esto quizás desde una historia occidental y enfocándonos a la indoeuropea, ¿no? Sin embargo, también aquí en México, específicamente la cultura azteca, mexica, ocupaba otro tipo de detergentes, ocupaban raíces de algunas plantas para obtener saponinas, que también eran tensoactivos, ¿no? Entonces, el uso de los tensoactivos viene desde una historia muy remota, desde nuestros antepasados humanos más antiguos, y los hemos estado ocupando día tras día en toda nuestra historia. Este tensoactivo, o el jabón, proviene de una reacción que se conoce como saponificación. De hecho, si ahorita recuerdan, lo que mencionábamos aquí en México, los mexicas ocupaban raíces para obtener saponinas, y saponinas
viene del término sapón, que al final, después de traducirlo al español, es jabón, ¿no? Es la reacción para formar jabón, saponificación. Y esto se obtiene, el jabón se obtiene de hacer reaccionar, de una reacción química entre sosa cáustica, hidróxido de sodio, ahí ustedes lo pueden ver, son unas perlitas blancas, es un mineral, es más bien una base que se ve en forma pura como un sólido blanquecino, se puede hacer polvo, se pueden hacer pellets de se pueden ver como flakes algunos, depende de quién lo esté fabricando, la presentación que ustedes puedan conseguir, pero en principio es sosa, ¿no? Inclusive podría ser potasa, sigue siendo lo mismo, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Y se hace reaccionar con manteca, con grasa. Si ustedes están preocupados por su dieta, sin duda alguna conocerán este término de triglicéridos. Los triglicéridos, o grasas, aceites, es el segundo componente que se ocupa en esta reacción de saponificación para crear jabón. Una vez que tenemos estos dos, procede la reacción. Y la reacción es transferir o hacer que esta grasa, estos triglicéridos, se vuelvan una nueva molécula. Ustedes pueden ver del lado izquierdo lo que sería una molécula de triglicérido. Triglicérido, por ahí tiene una raíz tiene de tres partes, si ustedes pueden ver. Esto es como si fuera un pequeño racimo, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Tienen ahí unas bolitas grises, negras y unas en color vino. Si ustedes pueden ver, hay como tres ramas que se despliegan de la cabeza que tiene las bolitas de color vino. Esas son las tres partes que forman al triglicérido. Son tres moléculas de hidrocarburos. Estos hidrocarburos es como la gasolina, es como el petróleo. El petróleo prácticamente son hidrocarburos y si ustedes tratan de combinar petróleo con agua, pues no lo combinan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material aceitoso, es un material que no se mezcla con el agua. Lo que hace la reacción de saponificación es convertir estos hidrocarburos, estos aceites, triglicéridos o manteca, en jabón, que son ésteres metálicos de estos hidrocarburos. ¿Qué significa esto de éster metálico? Lo que ustedes pueden ver a la derecha. Toman una de las partes del triglicérido, una de estas ramas lineales, y lo que hacen es partir, le quitan la cabeza y le agregan este metal, en este caso sodio, que en agua permite ser soluble al hidrocarburo. Lo hace ya soluble, ya lo pueden ustedes incorporar en agua. De hecho, ustedes lo han hecho cuando mezclan su jabón, cuando ya tienen jabonadura. Pues es muy difícil que no se disuelva en agua, ¿no? Si ustedes ponen champú, si ustedes ponen jabón en agua, se disuelve, se disuelve. Ya no lo ven, ¿no? Pasa a formar jabón. Y para nosotros, empíricamente, vivencialmente, pues el jabón es totalmente soluble en agua. No lo vemos como algo distinto. Al contrario, como si mezcláramos aceite y agua. Si yo mezclo aceite, veo claramente la nata de aceite. Se ve claramente la distinción entre el jabón y el aceite, ¿no? Recordando, pensando en esta diferencia. Lo que hace, repito, esta reacción de saponificación, a resumidas cuentas, es hacer soluble, es hacer que se pueda mezclar el agua y el aceite. Esta pregunta, que es muy típica en la escuela, que el agua y el aceite no se mezclan, siempre que no haya una reacción de saponificación. Si ustedes saponifican la grasa, los triglicéridos, estos que son aceite, ya se pueden mezclar con el agua. Si recuerdan ustedes, hacíamos un chiste la semana pasada sobre una fiesta familiar de Navidad, donde teníamos a la familia de ella, a la familia de él, y lo que se necesitaba era amor para que se combinaran. En este caso, lo que se necesita es una reacción química o un tensoactivo, ¿no? Ya el tensoactivo es el que va a ser capaz de mezclar el agua y el aceite, reconciliar lo irreconciliable, ¿de acuerdo? Y este tipo de moléculas pertenecen o son parte de lo que se llaman anfifilos.
Para entender este concepto, aquí les ponemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver del lado derecho, en la parte inferior de la pantalla, lo que se conoce como el teatro griego, que si ustedes lo ven es una media luna y son butacas, ¿no? Una media luna con butacas. Sin embargo, uno de los teatros más famosos en la cultura itálica es el Coliseo romano. Este era un anfiteatro, es decir, dos teatros. Si ustedes toman medio círculo y le ponen otro, lo que tienen es el círculo completo, ¿no? Ya el Coliseo romano. De ahí que nosotros entendamos que un anfiteatro es que tuviera dos teatros. Entonces, si retomamos esta clasificación de los tensoactivos, es que es a lo que pertenecen el tipo de clasificación en la química que se les da, que son anfifilos. Son moléculas que tienen ¿dos qué? Dos filos, dos filias, dos amores. Un anfifilo tiene tanto amor por el agua como amor por el aceite. Y por eso los tensoactivos corresponden a este tipo de clasificación en la química de moléculas. Anfifilo, tienen dos amores, porque tanto pueden amar al agua como pueden amar al aceite. Si ustedes, retomando el mismo ejemplo, tuvieran un tensoactivo, ya hubieran hecho su saponificación de la grasa que les queda al cocinar y tienen su jabón listo, podrían disolver el jabón tanto en aceite como en agua. O sea, es una sustancia muy versátil. Esa versatilidad es lo que es fundamental para muchísimas industrias, para la vida inclusive. Y hoy lo vamos a estar hablando un poquito más. Porque esta característica los hace protagonistas en un sinfín de formulaciones, en un sinfín de industrias. Y podríamos estar hablando de muchísimos ejemplos, nos dan para estar hablando casi todo el día. Ahí repetimos la molécula, esta de jabón. Si ustedes pueden ver, hay una parte donde se ven solamente estas esferas negras y blanquecinas o grises. Esa parte es afín al aceite. Le llamamos perdón, hidrofóbica, es decir, no le gusta el agua, esa parte de hidrocarburos, esa parte que parece aceite o que parecería como originaria del aceite, no se puede mezclar con el agua. Sin embargo, esa otra parte que está enmarcada en un circulito azul, esa parte sí le gusta estar con el agua. Se solubiliza muy fácil, es una gran amiga del agua. Esta molécula tiene estas dos partes, ya comentábamos, estos dos amores, esta antifilia, este amor por el aceite y este amor por el agua. Y prácticamente siempre se representa así un tensoactivo. Tiene una cabeza que es afín al agua, que le llamamos hidrofílica, es decir, amor por el agua, hidros y filia, hidrofílica, y esta cola o este cuerpo hidrofóbico, que es repulsión phobos hacia el agua, ¿de acuerdo? Siempre un tensoactivo se representa así. La gran mayoría de los tensoactivos se representa por este modelo de cabeza y cola. Claro, hay un sinfín de estructuras químicas que representan a los tensoactivos. Y a veces es difícil encontrarles dónde está la cabeza, dónde está la cola, porque inclusive pueden estar intercaladas. Pero lo que siempre es seguro es que va a haber una parte que le gusta al agua, hidrofílica, y una parte que es repelente del agua, hidrofóbica. Y bien, para que sea más claro el por qué son tan importantes estos tensoactivos, recordemos, ¿no?, el ejemplo de la piel. Ahorita, cuando nos habló el doctor José Luis sobre estos materiales desinfectantes, el gel antibacterial, recordarán ustedes que era una discusión el aplicar el gel antibacterial, ¿no? Y nosotros recomendamos que se ocupe en la proporción que le sea posible jabón y solamente en casos especiales el gel antibacterial, ¿no? Para no hacer un uso más de lo que se fuera necesario del gel antibacterial. ¿Y por qué recomendábamos el jabón? ¿Por qué funciona el jabón, no? El jabón, en este caso, recuerden ustedes, es un tensoactivo que tiene una parte que le gusta el agua y otra que no le gusta el agua. Nuestra piel, si ustedes pueden ver aquí la imagen, y es un ejemplo de todos los días yo me imagino que ustedes ven cómo el agua toca a su piel,
cómo interactúa la piel con el agua, verán que el agua, una gotita de agua, no se disuelve en nuestra piel, es decir, no la vemos, una vez que cae en la piel, seguimos viendo esa gotita de agua. No se introduce en nuestra piel, así como si fuera un bicho, como si fuera un microorganismo que se introduce rápidamente, que permea en nuestros poros, ¿no? Una gota de agua no hace eso. Una gota de agua se queda ahí. Eso quiere decir que el agua y nuestra piel no se mezclan. En cuestiones prácticas, para el agua, nuestra piel es como si fuera aceite. La piel y el agua, parece raro decirlo así, pero la piel y el agua no se mezclan. Si ustedes se meten a bañar el día de hoy, hacen el experimento, traten de bañarse solamente con agua. Va a ser imposible o muy difícil y van a tener que ocupar mucha agua y energía mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que estar tallando fuertemente su piel si solamente se bañan con agua sin ocupar jabón. Va a ser una tarea titánica, ¿no? Va a ser muy difícil. Cuando ustedes ocupan jabón, ya terminan el experimento, se vuelven a bañar el día siguiente, ahora sí, bañarse con jabón, van a ver que una vez que ustedes ponen el jabón, la tarea se vuelve mucho, muy fácil. ¿Por qué? Porque este jabón, estas moléculas de tensoactivo, lo que van a hacer es interactuar a favor de todo, a favor tanto del agua como de la piel, en nuestro proceso, en nuestro experimento de bañarnos. Lo que hace este tensoactivo, este jabón, es que la parte que no le gusta al agua interactúa con nuestra piel, está en contacto con nuestra piel. Y esto permite que vaya asociándose con la mugre, con todas estas cosas que queremos retirar, el sudor, los aceites naturales de nuestro cuerpo, todo eso que no se mezcla con el agua y que no se remueve al solamente bañarnos con agua, sí se puede interactuar con ellos el tensoactivo, la parte hidrofóbica. Esa parte hidrofóbica va a interactuar con nuestra piel, va a interactuar con la grasa y los va a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque el tensoactivo es como si fuera un acarreador, como si fuera un transporte. Las moléculas de grasa o la parte grasa que tengamos en nuestra piel va a interactuar con esta parte hidrofóbica, con la cola hidrofóbica y se ancla. Y lo que va a hacer la parte hidrofílica, la parte que sí le gusta al agua de este tensoactivo, es llevarla y transportarla hacia el interior de la gota. Lo que hace es que cuando nosotros apliquemos jabón, primero las moléculas de jabón interactúan con la grasa, luego nos seguimos incorporando agua, nos seguimos bañando, esto quiere decir sigue escurriendo el agua, y la mugre que ya está interactuando con el detergente, con el jabón, migra ahora, se transporta a la gota de agua y se remueve de nuestra piel. Por eso es que sea más sencillo bañarnos con jabón que con simplemente agua. ¿Por qué? Porque el tensoactivo, los jabones transportan la materia grasa, nuestros aceites naturales, al agua y se la llevan. Es un proceso un poco más complejo, lo vamos a tratar de discutir en unos momentos más, pero es parte principal, ¿no? El tensoactivo interactúa con nuestra piel, con el material graso, con el material que el agua no puede disolver. Y lo mismo pasa con las especies vegetales, no solamente con los animales. Ahí tienen ustedes una interpretación de lo que es la pared de una planta, lo que sería la piel de una planta, de una hoja. Y si ustedes pueden ver, es un ejemplo de todos los días. Las hojas de una planta pues no absorben inmediatamente el agua. Es lo mismo que pasa con nuestra piel. Podríamos decir que las hojas no se mezclan con agua. Es el mismo momento, es el mismo fenómeno. Hay un recubrimiento graso, hay un recubrimiento aceitoso en las hojas de todas las plantas que impiden que el agua permee. Ustedes recordarán, las aguas principalmente beben o absorben agua por las raíces, no por las hojas. Por las hojas expelen vapor de agua, hacen la permeación entre oxígeno y dióxido de carbono, por ahí hacen su respiración, pero el absorber agua lo hacen por las raíces.
De ahí que en las hojas no se incorpore inmediatamente el agua. Y el fenómeno va a ser el mismo. El tensoactivo, esto no es para limpiar las plantas, sino de manera industrial, en la industria agroquímica, lo que se requiere es dispersar materiales como insecticidas, herbicidas, en fin, biocidas, ¿no? Y lo que queremos es que diferentes organismos, ya sean hongos, ya sean hierbas parásitas o algunos insectos, no se coman las hojas de los cultivos. De ahí que se requiera dispersar en un área muy grande, en sembradíos, de kilómetros inclusive, la fórmula de insecticidas. Y lo que hace el tensoactivo es ser capaz de que se quede en la hoja y de que la limpie en cierto modo. Esto como lo va a hacer, aquí va, el transporte es al contrario. No queremos sacar de la superficie de la hoja un material, sino ponerlo ahí y que se quede. Aquí el tensoactivo sigue funcionando igual, sigue siendo un transporte. Lo que va a hacer es transportar al principio activo, es decir, al insecticida, con su cabeza hidrofílica, lo va a transportar hacia la superficie de la hoja con su cola hidrofóbica. Y ahí lo deja, para que cuando llegue el insecto, cuando llegue el hongo, trate de comerse una hoja y el tensoactivo libere el material biocida, libere el insecticida, libere el fungicida. Y en ese momento protegemos nuestro cultivo. De la misma forma en que nosotros nos podemos limpiar y proteger nuestra piel de enfermedades de la piel, dermatológicas, al estarnos bañando, al estarnos limpiando la piel. He ahí una de las grandes ventajas, una de las grandes actividades y responsabilidades de manera histórica y de la civilización que tiene y que le hemos encargado a los tensoactivos, estas barreras de protección. Y otra de las actividades, otra de las características fundamentales, principales de los tensoactivos, es que ellos mismos se pueden agrupar. Estos son como si fueran pequeñas máquinas moleculares. Este es uno de los ejemplos más bellos de las aplicaciones de los tensoactivos. Forman estos transportes ya un poquito más grandes. Imaginen ustedes, si ya el tensoactivo por sí mismo podía hacer algún tipo de transporte, una molécula de tensoactivo, cuando se juntan varios de ellos, es como si tuvieran un tren, no solamente está viajando el tráiler con un vagón, sino ya hacen como trenes y pueden transportar mucha más carga o moléculas mucho más pesadas. Este tipo de transportes mucho más grandes, autoorganizados, esto es muy importante mencionarlo porque no requieren que un humano les dé una instrucción por algún mecanismo que les aumentemos la temperatura, que cambiemos la presión. Estas moléculas por sí mismas, por sí solas, como si tuvieran espíritu o alguna mente, entre ellas mismas se organizan y forman lo que se conocen como agregados moleculares, que serían estos megatransportes, que son capaces de transportar materiales mucho más pesados en una mayor cantidad. Y tienen un sinfín de aplicaciones. La más importante sigue siendo lo mismo, ¿no? Incorporar aceite o transportar materiales que no sean solubles en agua. Por ejemplo, ustedes pueden ocupar estos megatransportes para incorporar aceites naturales, aromas, para incorporar fármacos o para limpiar y remover más aceite. Por ejemplo, los perfumes, cualquier esencia, cualquier aromatizante que ustedes tengan. Hay algunos muy novedosos donde ustedes ponen una pequeña carga de aromatizante y se va generando un vapor. Si se genera un vapor es porque hay agua. Pero para poner el aceite natural, que siempre, todos los aceites naturales no son solubles en agua porque son aceites, se requiere de que haya una gran cantidad de ellos en los vaporizantes. Por lo tanto, lo que ocupan estas industrias de aromatización es a estos megatransportes, estos agregados moleculares. Ocupan estos tensoactivos
los ponen en la concentración que ellos mismos se organicen en estos megatransportes y lo que son capaces es ya de vendernos un aromatizante con una gran cantidad de esencia que nos permita aromatizar nuestra casa, nuestros ambientes. Por otro lado, también en la industria farmacéutica, muchos medicamentos, muchos principios activos, igual no son solubles en agua, son aceitosos, muchos medicamentos. Pero para poder nosotros digerirlos, para poder nosotros incorporarlos en nuestro cuerpo, es decir, metabolizarlos, tenemos que ingerirlos. Y para ingerirlos tiene que ser mediante agua, porque principalmente nuestra saliva, nuestros jugos gástricos, todo lo que se encuentra dentro de nuestros intestinos, es agua. Nosotros, ustedes lo sabrán muy seguramente, prácticamente somos agua. Entonces, si nosotros nos echamos un trago de aceite, pues es difícil pasarlo y es difícil que llegue a todos los recovecos de nuestro cuerpo. Lo que hacen los tensoactivos en la industria farmacéutica es hacer estos megatransportes para los medicamentos y que sean como una coraza para protegerlos y llevarlos específicamente donde el cuerpo los requiere, que eso no se disperse, porque si nosotros bien nos podemos tomar una cucharadita de aceite de oliva en las mañanas para prevenir enfermarnos, este aceite lo que hace es lubricarnos todo nuestro cuerpo, pero no lo lleva al aceite directamente donde podría ser necesario. Esto es lo que sí hacen los tensoactivos. Estos megatransportes conocidos como agregados moleculares, lo que hacen es llevar directamente el fármaco a donde se requiere. Para que vean que los tensoactivos tienen muchísimas aplicaciones, les hemos encargado una tarea titánica desde el punto de vista histórico y para la civilización. Son fundamentales en muchos de nuestros aportes. Y vean ustedes, la último ejemplo con el que queremos dar a entender la importancia de los tensoactivos. Una de las formas que ellos tienen también para estructurarse en estos megatransportes, no solo son en estas esferitas que veíamos, sino también se pueden hacer como tipo sándwiches. Lo que hacen son capas, una capa de tensoactivo y que encima tiene otra. Y si ustedes recordarán sus clases de biología, si no las recuerdan, ahí tienen en pantalla ustedes a la derecha lo que es una membrana celular. Ustedes sabrán, todos nosotros somos miles o millones de células. Lo que yo soy el día de hoy es un conjunto muy grande de células. La vida se basa en células. Y la célula, a su vez, primero que nada, es una membrana. Y los tensoactivos lo que pueden hacer también son membranas. Es decir, los tensoactivos no solamente son responsables de limpiarnos o de lavar nuestro cuerpo o todos nuestros productos. No solamente son responsables de proteger los cultivos. No solamente son responsables de asegurarnos nuestra salud en medicamentos, sino son responsables también inclusive de la vida misma. Son a partir de tensoactivos que se pueden formar membranas, que se pueden formar células y que se pueden formar organismos. He ahí, y por eso el nombre de esta presentación, el maravilloso mundo de los tensoactivos. Son moléculas muy pequeñitas, muy simples quizás si las dibujamos con este ejemplo de cabeza y cola, pero que tienen muchas tareas y que tienen una gran responsabilidad para nosotros. De ahí que sea el mundo maravilloso gracias a los tensoactivos. Bien, esperemos que con esta presentación ustedes puedan adquirir más conocimientos sobre tensoactivos, que les haya despertado principalmente su curiosidad, para que no nos quedan solo a nosotros, sino que también lo corroboren, vean que los tensoactivos tienen un gran papel en industria, en el comercio, en la vida misma, y pues Coltem está aquí para dar más información sobre estos tensoactivos y para aterrizarlo en lo que serían formulaciones. Y recordamos, tenemos próximamente nuestro curso para el 10 de octubre. Vamos a precisamente hablar sobre qué es la formulación, cómo inciden los tensoactivos y abordaremos desde los fundamentos, desde los principios,
Para empezar, ¿qué son las dispersiones? Ya hablamos de ellos. Los coloides, ¿qué son los coloides? Vamos a hablar sobre los surfactantes, que es un sinónimo, es otra forma de llamar a los tensoactivos. Y todo esto lo sintetizamos, lo hacemos ordenado, lo vamos definiendo muy bien en diagramas de formulación. Y veremos dos propiedades que son muy importantes actualmente para los productos químicos, que es la viscosidad y la capacidad de desinfectar, ¿no? Esto por la contingencia o lo que estamos viviendo actualmente. Y les venimos este día de hoy a promocionar el curso para los primeros 10 primeros participantes. El costo no van a ser estos 3,500 que son de base, son los normales. Para los primeros 10 participantes, este curso va a estar en 600 pesos por persona. Repito, solo los primeros 10 participantes que se comuniquen, ahí tienen los teléfonos 55 8101 86 89 o al teléfono 4777 24 28 75, que se comuniquen para reservar el curso. Los primeros 10 participantes van a tener esta promoción. El curso les será en 600 pesos. Si no se pueden comunicar por teléfono, también tenemos el correo coltem.quimica.contigo@gmail.com, o lo pueden también comunicarse y apartar el curso mediante Facebook, que es por donde esperemos nos están viendo. Y bueno, ahí está la promoción. Aquí estamos otra vez, un sábado más, en Química Contigo, aquí en Coltem. Nuestro siguiente seminario, nuestro siguiente webinar, que será dentro de 2 semanas, hablaremos más sobre los tensoactivos, principalmente biotensoactivos. Existen muchísimos tensoactivos, algunos se fabrican de manera industrial, pero algunos ya nos lo da la naturaleza. Es decir, por ejemplo, el jabón, que es este producto de la saponificación entre la sosa cáustica y los triglicéridos, ese es industrial, ese lo hacemos nosotros, los humanos. Pero en las saponinas, esto que ocupaban los mexicas, esos vienen, esos ya los existe, los hace la naturaleza. Y por lo general, si lo hace la naturaleza y lo ocupamos, estaríamos reduciendo nuestro impacto. Entonces, la siguiente sesión, dentro de 2 semanas, hablaremos sobre los biotensoactivos, los biosurfactantes, que son una gran ventaja y la gran herramienta que tenemos para hacer frente a todos los problemas que estamos viendo en estos últimos años debido a una industria descentralizada, a una industria sin un objetivo y sin considerar el medio ambiente. Hablaremos la siguiente semana sobre los biotensoactivos. Esperemos este webinar les haya servido para que puedan acompañarnos en este gusto que nosotros tenemos sobre los tensoactivos, que quede un poquito más claro por qué somos Coltem, por qué estamos aquí con ustedes y compartirles lo que para nosotros es el maravilloso mundo de los tensoactivos. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Cualquier duda o pregunta, por favor, la pueden hacer ya sea por Facebook, por el correo o por teléfono. Y recuerden, tenemos esta promoción a los primeros 10 participantes. El curso puede ser a 600, va a ser más bien a 600 pesos por persona para estos primeros 10 participantes. Muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos dentro de 2 semanas para hablar sobre biotensoactivos.